Hola amigos de Conocimientos TV, muchísimas gracias por la sintonía de este programa, donde quiera que nos vea y cualquier medio que utilice usted para poder ver este programa que se produce especialmente para la audiencia que de alguna manera interactúa con nosotros, ya sea por medio de mensajes, correos electrónicos y cualquier otro medio que han utilizado para comunicarse a la producción de Conocimientos TV. Agradecemos mucho desde ya esa participación. Y el día de hoy vamos a estar teniendo un invitado que ya nos ha aportado en otras oportunidades. Es un médico muy reconocido que siempre viene al programa a aportar este conocimiento que de alguna manera nos sirve para nosotros tomar en cuenta algunas consideraciones del quehacer diario. Y el día de hoy hemos titulado como enfermedades silenciosas, un tema que nos va a disertar el doctor Rodrigo Hernández, amigo mío. Muchísimas gracias, Rodrigo. Gracias por estar en este programa. Muchas gracias, Rafael. Para mí es el privilegio poder participar de tu programa tan conocido ya, ¿verdad? Y pues apoyar a todo el pueblo de Dios y en general a nuestros conciudadanos. Gracias, Rodrigo. Fíjate que solo te quiero leer una introducción. Obviamente no soy el que lo va a hablar, sino que tú, porque tú eres el experto, pero brevemente una introducción que yo definí aquí es que las enfermedades silenciosas son aquellas que apenas producen síntomas y que pueden pasar inadvertidas, y en algunos casos los signos que se manifiestan son muy generales o muy leves, o que cuando presentan síntomas ya es porque han avanzado de alguna manera con daños fuertes ya en el sistema físico de una persona. Entonces, yo te dejo el tiempo, Rodrigo, para que tú nos hables más sobre eso, conocido como enfermedades silenciosas. Muchas gracias, Rafael. La verdad es de que se le da muchos nombres a este tipo de enfermedades, ¿verdad? En algunas revistas médicas incluso se le llama el asesino silencioso, ¿verdad? Y hemos visto tantas veces en la televisión, por ejemplo, cuando un jugador de repente y se infarta, ¿va? Se desmaya. Seguramente él tenía alguna predisposición silenciosa que nunca se dio cuenta. Y como se cree que son deportistas y que se preparan, hacen entrenamientos físicos y todo, uno que va a creer, ¿verdad? Mientras que hay gente sedentaria que así pasan toda la vida y nunca les pasa nada. Pero sí hay un sistema, obviamente Dios nos hizo perfectos, ¿verdad? Que si nos disecaran no se puede, ¿verdad? Eso solo es una hipótesis. En vida, en vivo. Bueno, uno lo mira cuando uno participa de las cirugías, ¿verdad? Y que se abre, por ejemplo, todo el abdomen. Uno, si alguien no conoce a Dios, yo creo que ahí lo reconocería, ¿verdad? Porque está hecho tan perfecto. Y vemos lo macro, ¿va? El estómago, los intestinos, el hígado, el corazón. Y ahora lo micro, que no conocemos, ¿verdad? Es perfecto. Pero sí, de alguna manera hay un sistema autorregulador de que es el sistema inmunológico, que con usted sí está constantemente trabajando desde que nacemos al vientre de la mamá, ¿verdad? Ya está operando, ¿me entendés? Y algunas veces hay ciertas enfermedades o situaciones como que lo bloquearan o lo inactivaran, lo que me acabas de decir, se inactiva. Entonces, obviamente, el enemigo, que aquí vamos a hablar de no solo de bacterias, virus, etcétera, ¿verdad? Sino que situaciones como el colesterol, el calcio, por así decirlo, la glucosa, que de alguna manera se descontrolan y tienen la capacidad de inactivar los sistemas de alarma que nosotros tenemos, ¿verdad? Porque fuimos hechos perfectos, ¿verdad? Digamos, hay 3 síntomas en el ser humano que la gente piensa que son enfermedades. Estornudó uno, ¿ah? La tos y el estornudo son mecanismos de defensa. Algo entró a las vías respiratorias y uno estornuda y lo saca o tose. A alguien le dio fiebre, seguro que tiene una infección. No, es un mecanismo de defensa, porque hay bacterias que a cierto grado de temperatura se mueren. Entonces, pero la gente, bajémosle la fiebre, ¿verdad? Entonces, no, tranquilo. Entonces, o a uno le dio, perdón por el término, pero así se conoce, diarrea. Quiere decir que comiste algo y que el sistema se activó y en el ratito va para afuera. Es un mecanismo de defensa, pero en muchas personas no. Iba a decir un nombre, pero a un antidiarreico, ¿va? ¿Por qué? Porque, y si es una infección, entonces toda la infección gastrointestinal se quedó atrapada, reproduciéndose a grandes cantidades y ya después se convierte en una infección terrible, ¿verdad?
Entonces, Dios nos dejó, claro que vamos a hablar de lo silencioso, pero Dios nos dejó alarmas, como quien dice, algo está pasando. El problema en nuestra sociedad es que, como dice el dicho, si no me corregís, que de músicos, de locos y de médicos todos tenemos un poco, ¿va? Sí, es cierto, ¿va? Así está desentonado, está desafinado, decimos nosotros, ¿va? Ni expertos somos. Y la otra cosa es como médico, y como aquí en Guatemala existe no es como en Estados Unidos que si no llevas receta, no te venden medicamentos ya específicos. Los generales sí, pero nadie quiere estar sintomático, ¿verdad? Porque si te da fiebre, te abate, te puede dar escalofrío. Entonces, no, yo no quiero estar así, ¿verdad? O hay gente que va a viajar y está mal del estómago y entonces mejor me tomo un antidiarreico para que no me moleste en el vuelo. Entonces, las señales de alarma uno mismo las quiere quitar. Es como si no estuvieran los semáforos. Imagínate qué relajo sería. Es una señal de alarma. Si está en rojo, es obvio que no te puedes pasar, ¿verdad? Entonces, pero nosotros como todo lo queremos resolver, ¿va? A nuestra manera. Y yo creo que a veces hay enfermedades silenciosas que de repente y la gente dice, es que cómo me duele el hígado. Y es un sentir, ¿verdad? Entonces, y si se repite, decir, no, yo voy a ir al médico. Sino que la gente va a la farmacia, mire usted qué es bueno para el hígado, calahuala para el hígado. Era un líquido, una sustancia que vendían antes en los pueblos, ¿verdad? Cuando la gente bebía mucho licor. Y entonces creo que ese es el otro enemigo, que uno mismo quiera tener el autocontrol de una situación. Ahora volviéndonos entonces a las enfermedades silenciosas, ahorita que estaba aquí en el set, estaba pensando, ¿es un ladrón? Ni modo que el ladrón toca el timbre y con permiso vengo a robar su casa, ¿verdad? Pero las enfermedades, por eso es que dice ahí en ese término, asesinos, imagínate asesinos, silenciosos. Entonces el ladrón entra a una casa con la intención de robarse todo lo que pueda. En nuestro caso es robarse nuestra salud y en algunos casos robarse nuestra vida. Porque entre menos me detecten, yo voy a cumplir mi objetivo. Como que si la enfermedad fuera un ser inteligente, ¿verdad? Y entonces, pero incluso hemos llegado a llamar a algunas bacterias silenciosas, ¿verdad? Después vamos a hablar del cáncer, el enemigo silencioso. Cuando la gente se lo detecta es porque ya llevará como unos 6 meses de estar ahí, ¿verdad? Y porque así somos voy a hablar yo de los chapines, ¿verdad? Que no le ponemos siempre, en general en Latinoamérica se dice que por lo que yo hago el cáncer se diagnostica en una etapa avanzada. El 75% de todos los latinoamericanos se detectan un cáncer ya en una etapa 3 localmente avanzada. Imagínate, tuvo que haber producido algo, ¿verdad? Entonces, yo creo que el mensaje al final va a ser, no hay que dejar ni siquiera por sentir nada, irse a un chequeo médico. Yo me recuerdo que antes le decían a uno en la escuela, ¿va? Hay que ir al dentista una vez al año. Y no cuando te duela la muela, ¿verdad? Pero no tenemos ese hábito, digamos, ir al médico en general. Mire, yo vengo a chequearme, ¿verdad? Examíneme todo y hágame exámenes. Eso es ir adelante de las enfermedades. Entonces yo creo que, como dice un refrán también, que en guerra avisada no hay muertos, ¿verdad? Entonces yo le anuncio la guerra a la enfermedad y me pongo las pilas y voy a examinarme, ¿verdad? Aunque no tenga nada. ¿Por qué? Porque existen las enfermedades silenciosas que no activan todas las alarmas, ¿verdad? Es como aquellas casas que tienen rayos láser, ¿verdad? Y que no se miran. Entonces, pero eso produce algunas enfermedades. Pero puede ser que adentro de tu organismo ya tenés un enemigo. Excelente, qué interesante. Desde ya hacemos la invitación, como es costumbre, el poderlos invitar para que nos puedan escribir y hacernos llegar sus preguntas, sus aportaciones al número que siempre ponemos a su disposición. También dejamos la invitación para que nos puedan seguir en la plataforma de YouTube, en Conocimientos TV, y las otras que ponemos siempre a su disposición. Vamos también a tener el agrado de tener a Rodrigo con un podcast donde vamos a extendernos un poquito más con respecto a este tema. Pero también ya hay unas cosas que han venido desde antes con las preguntas y quiero planteárselas a Rodrigo. Una es, ahora, pues no sé si te enteraste, pero el fin de semana recién pasado, una persona corriendo, o 2 creo que fueron corriendo, pues entiendo que se desmayó y pues ahí quedó. Entonces,
Rodrigo, tú ya dijiste algo, que es como un deportista que está haciendo un deporte y luego cae de repente, es porque ya hay algo preexistencial. ¿Por qué pasa eso? Porque no puede ser que porque en el ratito se le dio como que se sobreforzó sobre la marcha, claro, no, sino que tuvo que haber habido algo antes, Rodrigo. Fíjate que sí, como te mencionaba anteriormente, existen los mecanismos de defensa. Lo que pasa es que me voy a referir, por ejemplo, a un futbolista, ¿verdad? Famoso, que lo van a contratar en un nuevo club. Has oído que estos tienen que pasar muchas pruebas que les hacen, porque ellos quieren estar seguros que el futbolista está en perfectas condiciones. Y como son pruebas de resistencia, muchas veces pues las pasan, ¿verdad? Pero no van, no sé, desconozco eso. Lástima que no está Willy, si no nos hubiera ayudado. Pero muchas veces, por ejemplo, no hacen análisis sanguíneos, por ejemplo. No sé, lo digo en desconocimiento, pero yo antes lo mirábamos, ¿verdad? Que un gran jugador ahí exponiéndose y de repente caía muerto, ¿verdad? Eso se llama muerte súbita. Que principalmente las causas de muerte súbita son por problemas cardíacos. Ahí cuando mencionemos las 10 causas de enfermedad silenciosa más frecuentes, está la aterosclerosis. La aterosclerosis no puede ser, uno piensa que por hacer ejercicio no tiene uno, el colesterol y todos los derivados están normales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo hago ejercicio. Pero el hacer ejercicio no es sinónimo de estar sano completamente. Hago un paréntesis, cuando estábamos en el hospital, un compañero obeso, pero obeso, sedentario, se comía 2 desayunos, 2 Coca-Colas en el desayuno. Y nos tocó hacernos las pruebas y había otro compañero que ese sí corría como promedio de 10 kilómetros diarios y desayunaba normal. Cuando nos tocó hacernos las pruebas de los colesteroles triglicéridos, mi compañero tenía casi como 1000 de nivel de colesterol y el compañero obeso normal. Un gran lío, ¿me entendés? Rodrigo, entonces... sí, y eso definitivamente no quisiera que respondieras a eso porque ya nos queda muy poco tiempo para poder ir al corte. Entonces yo quisiera que en el segundo bloque te extendieras porque eso es lo que con mayor frecuencia han enviado preguntas, claro, porque obviamente nosotros en la producción tratamos de decir qué tema vamos a abordar y la gente empieza a aportar, mire, ¿por qué es eso? Y lo que dijiste es algo muy común, o sea, alguien que en teoría tiene una vida activa, deportiva, en el momento de hacerse un chequeo médico resulta que siempre no, y por el contrario hay que no. Entonces, qué excelente ejemplo que acabas de poner para poder hacer ese análisis. Y yo desde ya sigo insistiendo, por favor, envíenos sus preguntas, sus aportaciones. Vamos a estar acá planteándoselas a Rodrigo para que él de alguna manera, eso es lo que más comúnmente uno se pregunta, ¿cómo es posible que alguien que es cero cuidado con la alimentación, cero, incluso ni se lava las manos y etcétera? Ya muchos que nos están viendo ya se están imaginando a alguien que conoce o él mismo estará diciendo, pues yo soy así, no tengo nada y no me pasa nada, pero vamos a darle un análisis puramente científico, de la perspectiva científica de lo que es la experiencia de Rodrigo, con lo que ha tratado con pacientes y todo eso, para poder entender por qué se da eso. Tampoco es que se está dando como que un permiso para que uno pueda descuidarse totalmente y dejar absolutamente todo el deporte excluido, no, sino que por qué se da esos fenómenos. Pero obviamente y definitivamente, y Rodrigo seguramente va a abordar eso en el segundo bloque, es que de alguna manera algo va a ayudar al deporte, en algo va a tratar de quemar calorías, a tratar de bajar triglicéridos, etc. Entonces yo les dejo la invitación para que por favor hagan llegar sus preguntas, sus aportaciones y por favor espérense porque en el segundo bloque Rodrigo nos va a estar explicando por qué se dan esos fenómenos. Vamos a ir a la pausa y al volver la respuesta de Rodrigo.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Aquellos que de alguna manera ya están haciendo llegar sus preguntas, muchísimas gracias porque interactúan con Rodrigo básicamente, con el programa en general, pero específicamente el experto es Rodrigo para que él pueda responder a las inquietudes que incluso antes de irnos a la pausa dejamos abierta una pregunta. Básicamente, ¿por qué se dan esos fenómenos? Que algunas personas que aparentemente tienen una vida atlética, una dieta balanceada, pero algunas veces se disparan esos factores como los triglicéridos, el colesterol, etcétera. ¿Por qué se da eso? Y por el contrario, otros que de alguna manera descuidan un poquito este cuerpo y de repente no. Entonces esa respuesta científica la vamos a plantear para que Rodrigo nos diga a qué se debe eso, Rodrigo. Obviamente son diferentes cuerpos, es diferente metabolismo, son un montón de factores, pero te dejo el tiempo. Ya lo contestaste. Sí, principalmente es eso, ¿verdad? Porque todos nacemos perfectos, es la cosa. Pero a veces también hay factores genéticos que no tomamos en cuenta. Por ejemplo, enfermedades como la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? La mamá es diabética, el papá es diabético y el hijo que nace tenemos alto riesgo de heredar, o sea, genética y herencia, ¿verdad? Y que muchas veces los mismos papás por desconocimiento, por ejemplo, decir, ay, me dio esta enfermedad, ¿verdad? Y el hijo dice, ay, menos mal que no me dio a mí, pero nadie está exento de eso. Entonces hay enfermedades genéticas que nos pueden predisponer. Por ejemplo, el papá alcohólico, que obviamente generalmente tampoco son atletas. Bueno, no vamos a hablar de eso, pero a lo que me refiero es de aquellos alcohólicos que beben licor en grandes cantidades todos los días y de repente engendran un hijo en la mamá y obviamente que ese niño va a nacer con predisposiciones o alteraciones genéticas que lo ideal sería que ese hijo no bebiera licor, porque hay enfermedades que predisponen al alcoholismo. Hay un gen, cromosoma 11. Sí, exacto, que está ligado al alcoholismo. ¿Me entendés? Entonces, lo que pasa es que no somos dados, no tenemos la cultura sanitaria necesaria. En Estados Unidos, obviamente, sus programas de salud incluyen un montón de cosas. Te sacan 1 centímetro de sangre y te hacen como 1000 pruebas. En cambio, nosotros no. Entonces, somos muy específicos. Pero volviendo a tu pregunta, sí, están esos factores. Yo no tengo el dato presente porque es un dato de niños, pero se supone que el niño recién nacido, su colesterol es normalísimo y no tiene placas de colesterol, pero a veces ya hay enfermedades en los recién nacidos que ya traen plaquitas de colesterol en sus arterias. Entonces imagínate, y si ese niño va, y a veces tiene la tendencia a la obesidad, ese niño en algún momento va a desarrollar este tipo de enfermedades. Entonces yo creo que aquí en general por ejemplo, nos sirve lo de la pandemia, ¿no? O lo del SIDA. Nos decían los maestros a nosotros, cada paciente que llegue a la emergencia, ustedes consideren que ese paciente tiene SIDA. A protegernos, ¿verdad? Aunque no tenían, pero es considerarlos que todos están contagiados, como el COVID. O sea, no decir, no, este no tiene síntomas, pero hemos visto que hay pacientes, el COVID también fue una enfermedad silenciosa, que hasta que debutaron con los accesos de tos, falta de oxígeno, se fueron a hacer la prueba y resulta que eran positivos y fueron a parar a un ventilador, ¿verdad? Entonces, esa es una manera, ¿verdad? Como decir, aquí nadie está sano hasta que no se demuestre lo contrario. Fácil, ¿verdad? ¿Y para qué hay que hacer? Ir con el médico, ¿verdad? Si es una mujer, pues vaya con el ginecólogo, ¿verdad? Si es un niño, llévalo al pediatra. ¿Me entendés? O sea, porque existen estas enfermedades que lo que pasa con la enfermedad silenciosa es que, lo decías al principio fuera de cámaras, que se disfrazan. El enemigo siempre usa disfraces, ¿verdad?
se disfraza como ángel de luz, dice. Y con respecto a la salud, hay enfermedades que se disfrazan. Voy a adelantarme porque quiero que hablemos un poquito de la enfermedad tan terrible que cada vez hay más casos de cáncer. Nosotros tenemos en nuestro ciclo de vida, hay una fase que se llama apoptosis. Apoptosis, pues si lo quieren anotar, significa muerte celular programada. Viene el ciclo de vida y tiene señales de alarmas, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, depresores de las células malignas. Entonces es como cuando uno va a viajar a Estados Unidos, va y saca su visa, ¿verdad? Puede ser que aquí la visa no detectó el error que ya llevaba, ¿verdad? Pero cuando uno llega allá y suenan las alarmas y lo investigan, entonces, o sea, como que a veces burlan una de las primeras estaciones que clasifican a las células y logran burlar, ¿verdad? Entonces van formando sus propios mecanismos, sus propios caminos, pero la célula que el sistema detectó como anormal, entonces la marcan. Como aquella fábrica donde van pasando, digamos, frascos y van sacando los que están defectuosos. Entonces esa célula la marcan. Ese es el sistema activado inmunológico que dice, no, tú no estás buena. Y la meten al cuartito como cuando uno viaja a Estados Unidos, ¿verdad? Y te hacen preguntas, entonces ahí revisan y dicen, pero tú tienes este defecto. O te corriges o te mueres. La cosa es que el cuerpo lo tiene que desaparecer. Y entonces entran a un proceso de reparación y entonces se reparan y vuelven otra vez y siguen su camino. Pero la que no se rindió, entonces el cuerpo dice, no, entonces te voy a marcar para que te muras. Y se mueren, ¿verdad? Son mecanismos que uno ni cuenta se da, ¿verdad? Es obvio cuando esa célula maligna pasó todas las estaciones de vigilancia, entonces sabemos que una célula va a dar vida a otra célula, porque se duplican. Entonces 2 células a 4, 4 a 8, 8, ahí como aquello, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Entonces es así como tenemos, o sea, nosotros nacimos perfectos. Lo que pasa es que ya la exposición de muchas cosas en el ambiente nos van alterando esos mecanismos de bloqueo, ¿verdad? Entonces viene el enemigo, entonces dice, hay que entrar con traje blanco, entonces vistámonos de blanco, ¿verdad? Y logran burlar los sistemas de vigilancia. Y entonces, y como nadie los detecta, porque se disfrazan, entonces ahí van ellos reproduciéndose, ¿verdad? Esa es la situación principal. Entonces, como yo les digo, apliquemos esto a lo silencioso, al ladrón, ¿verdad? Y el ladrón viene, ya sabemos que a destruir, matar y devorar, ¿verdad? Entonces, eso es el mecanismo. Entonces, quiere decir que uno puede sentirse sano. Digamos, te invitan a jugar, por ejemplo, y como corres, ¿verdad? Te echas la chamusca y tranquilo, ¿verdad? Pero hay otros que siendo deportistas, esa es otra cosa bien importante, que a veces callamos, porque qué vergüenza. Un deportista, ponete, lo ponen a correr ahí, ¿qué? A darle la vuelta al estadio, ¿va? Y a medio camino se empieza a sentir cansado. Pero cuando termina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un ratito y me recupero. Pero no se va a atrever a decirle a algún otro compañero, decirle, mira vos, yo me cansé. Incluso hasta sentí palpitaciones, ¿verdad? Entonces lo calla. Y ese silencio del paciente hace que más adelante esa enfermedad se va a manifestar y puede ser un infarto, ¿verdad? Claro, ya empiezan con más preguntas, Rodrigo. Hay una que me está interesando y dice, ¿influye una mala alimentación en las enfermedades silenciosas? Pues yo creo que ya lo dijiste, ¿verdad? Definitivamente. Yo les puse un ejemplo en el bloque pasado, pero ese fue un caso atípico, ¿verdad? Pero generalmente, digamos, el que es hijo de una mamá y un papá diabéticos, ya tiene en su genética una predisposición. Si ese paciente o esa persona no tiene control en su alimentación, por ejemplo, es todo lo que come es carbohidratos, dulce, en algún momento esa alimentación que para otro puede ser normal, para él no. Para él no. Entonces quiere decir que la alimentación, aunque sea buena, un atolito, por decirte, atolito de plátano, tan rico. Para alguien que no tiene esos antecedentes, no le va a producir ningún daño, pero el que ya tiene la predisposición,
¿Me entendés? Entonces, una comida, entre comillas, normal puede ser de mal a otra persona que ya tiene la predisposición. Pero hay gente que come grasa en abundancia, ¿verdad? El famoso colesterol, ¿verdad? Que también ese es otro enemigo silencioso, porque no da síntomas, ¿me entendés? Hay gente que tiene 1000 de colesterol, como ese mi compañero, que hasta hacía deporte y nunca le produjo ningún síntoma, que eso es lo que pasa, que digamos, los síntomas son señales que el cuerpo manifiesta para decir, uy, se encendió una alarma, ¿eh? Es como que si te entran a tu casa y suena la alarma es porque alguien se entró sin permiso, ¿verdad? Y eso pasa en nuestro cuerpo. Se metió un enemigo y rápido, le dio fiebre. Un acetaminofén, ¿verdad? Y ya se me quitó. Pero eso solo es para seguir disfrazando la enfermedad que ya está. Entonces, sí hay alimentos. Por ejemplo, la gente que padece de ácido úrico. Los mariscos que son una maravilla, ¿verdad? Yo como nací en un puerto. Deliciosos, pero la gente que ya tiene la predisposición del ácido úrico, un alimento que es tan delicioso y uno dijera tan sano, le va a producir un ataque de gota, ¿verdad? Entonces no quiere decir que si uno solo come normal, uno debería de revisar, por ejemplo, su mapa genético. Y eso implica muchas cosas, pero ahí no nos vamos a meter, eso es otro día, ¿oíste? El mapa genético, o sea, ver toda la familia para atrás, de qué padecieron, de qué se murieron. Y entonces decir, entonces yo mejor me voy a ir a examinar, ¿verdad? Antes que el enemigo silencioso esté adentro de su cuerpo, ¿verdad? Porque las alarmas suenan. Obviamente te metes al carro y no le quitaste la alarma y empieza a pitar. Entonces hay que bloquearle la alarma, pero eso debería ser en nuestro cuerpo. Y como estamos hablando de las enfermedades silenciosas, eso quiere decir que se van a meter y ni cuenta nos vamos a dar. ¿Me entendés? Entonces aquí la alarma sería, no, yo voy a ir a examinarme una vez al año y que me hagan de todo, ¿verdad? Todo incluye hacerse electros, radiografía de pulmones, qué sé yo, ¿verdad? Anteriormente la tuberculosis, que en algún tiempo era pandémica en nuestro país, ¿verdad? Pues se practicaba mucho el estar haciéndose radiografías. De hecho, en los centros de salud había la liga ¿cómo se llama? De la tuberculosis, ¿verdad? Que acostumbraba, en oncología hablamos de detección temprana de cáncer. Detección temprana. Quiere decir que si llega con nosotros una paciente, por ejemplo, con algunas molestias en sus senos, ¿verdad? ¿No? ¿Usted cuántos años tiene? Yo ya tengo 50, no. La vamos a mandar a hacer su mamografía. No estamos diciendo que tiene, no, pero es para ver cómo está. Porque a veces uno las puede examinar y no hay nada, ¿verdad? Pero ¿y si está bien profundo? Porque el enemigo siempre se va a tratar de ocultar. ¿Me entendés? O sea, pero ¿y si algo está bien profundo? Esto también sería parte también lo podemos hacer con alguna psicóloga que ustedes ya tuvieron acá, es porque se tratan de ocultar, ¿verdad? Y a veces nosotros les ayudamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a alguien le dio una enfermedad de estas. Sí. ¿Para qué lo voy a compartir? Porque el compartir pudiera ser un arma a favor de uno. Por eso se llama detección temprana, detección oportuna de cáncer, porque sabemos que el cáncer es un enemigo silencioso. Cuando ya las mujeres se palpan algún nódulo o alguna masa que es más grande en un seno, ese cáncer ya tiene meses de estar ahí. Pero como no lo hizo regularmente, porque las mujeres, aprovecho, mayores de 40 años, deben de hacerse una mamografía al año, aunque no tengan ningún síntoma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no el enemigo no lo va a detectar. Y generalmente cuando un cáncer se detecta, uno asume que ya lleva 6 meses de estar ahí presente, ¿verdad? Qué interesante. Realmente siguen ingresando preguntas. Muchísimas gracias porque se toman su tiempo para podernos escribir. Vamos a tratar de planteárselas ya en el bloque que viene, ya el final. La verdad es de que es bastante la información que se tiene que compartir, pero seguimos invitándonos para que nos puedan escribir y de alguna manera redimir el tiempo para que Rodrigo sea el que responda las inquietudes que ustedes están planteándonos. Siempre le dejo la invitación para que no deje de sintonizar el canal de YouTube de Conocimientos TV, que ahí están ya todos los temas que hemos grabado y que siempre compartimos para que
todos aquellos que nos ven puedan tener la oportunidad de siempre vernos, seguirnos y también ahí escribirnos los temas que de alguna manera ustedes incluso aportan para poder producir y el canal siempre está anuente a poder traer científicos, académicos, profesionales para podernos orientar y compartir ese conocimiento que tienen para que nosotros podamos aprender. Vamos a ir a la pausa y al volver ya el bloque final. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Gracias por sintonizar Conocimientos TV. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Hernández sobre las enfermedades silenciosas y de hecho una de las preguntas que ha sido repetitivo en cuanto al poder de las plantear Rodrigo es eso. ¿Cuáles podríamos mencionar de las más comunes que son de las conocidas como enfermedades silenciosas, Rodrigo? Sí, fíjate que existe mucha información al respecto. El consejo sería que se metieran a internet, pero que revisaran páginas médicas, no populares, ¿verdad? Como la página de la OMS, ¿verdad? De la Organización Mundial de la Salud. Muchas de estas referencias, yo me puse a revisar hoy en la mañana, coinciden con la mayoría. La número 1 es la hipertensión arterial, que en algún momento, creo que en una de las predicaciones que nos dio el hermano apóstol, mencionaba la hipertensión arterial, ¿va? Aunque no lo crean. Alguien puede ser hipertenso y no saberlo, ¿verdad? O a veces se quejan de dolores de cabeza, es otra cosa, ¿va? Y lo que te decía anteriormente, me tomo un acetaminofén y se me quitó. No siguió la alarma, ¿verdad? Entonces, y ya se empieza a ser repetitivo, como quien dice el organismo te dice, ya hombre, anda con el médico, ¿verdad? O por lo menos anda a una farmacia y que te tomen la presión y resulta que 200/100, lo normal es de 130 a 80, ¿verdad? No. Pero imagínate 200 y 100, es una hipertensión exageradamente elevada. La hipertensión arterial es el enemigo silencioso y lo que pasa es de que el 90% de la hipertensión no se conoce la causa, porque la hipertensión arterial solo es la manifestación de una enfermedad adentro de tu organismo y el 90% no se conoce. Entonces, con mayor razón hay que irse a chequear. Y el 10% generalmente son de origen renal, porque el corazón y riñón están muy relacionados en este tipo de enfermedades silenciosas. La otra, la tan conocida diabetes mellitus, ¿verdad? Que en los niños es tipo 1 y en los adultos es tipo 2, ¿verdad? Esos también hay otros mecanismos para determinarlas. Lo que habíamos hablado de los deportistas, la enfermedad coronaria. Las arterias coronarias son las arterias propias del corazón que lo irrigan. O sea, el corazón tiene su propia circulación. Y lo que hablábamos, que es más relaciones con la aterosclerosis, ¿verdad? Placas de colesterol que se van pegando desde la niñez en esas arterias. Y cuando se llegan a obstruir, un infarto, ¿verdad? Entonces está ahí catalogada como tercer lugar. Algo que se ha puesto muy de moda, y no sé si alguno de ustedes se ha hecho alguna vez un ultrasonido de hígado, ¿va? El hígado graso. Esa es una enfermedad actualmente muy conocida, que también está relacionada a problemas de colesterol, triglicéridos, ¿verdad? O también a bueno, y en este tipo de enfermedad de hígado graso está la alcohólica y la no alcohólica. La alcohólica es obvio, ¿verdad? Pues sí, niños al igual que su papá, ¿verdad? Si se van a chupar juntos. Entonces, ese hígado graso, esa es la causa. Pero la no alcohólica, esa implica investigar mucho, ¿verdad? ¿Por qué le dio? La osteoporosis, imagínate, esa es una enfermedad que es tan conocida, la osteoporosis es muy conocida. Entonces, que la gente acude al médico, obviamente ya, porque se van haciendo sus cachitas, ¿verdad? Se hacen sus menjurjes, ¿verdad? Y
hacen mentol con alcohol y se frotan en las rodillas y eso los alivia. A veces también se alivian aquí, ¿verdad? Porque muchas veces puede ser mental, pero la enfermedad ya está. Y entonces existe un término, hay un examen que se llama densitometría ósea, que eso mira la densidad ósea o la masa ósea que hay en el cuerpo, principalmente en los huesos. Y entonces hay un término que se llama osteopenia. Osteopenia quiere decir que la cantidad de hueso está disminuida, ¿verdad? O sea, ya solo es un descenso. El próximo paso, si no se trata, le va a dar osteoporosis. Y la osteoporosis es como la descalcificación de un hueso, ¿me entendés? Que muchas veces hay gente que hace un esfuerzo y se quiebra la pierna, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque ese hueso ya estaba pura espumilla, ¿verdad? Entonces, esa es otra de las enfermedades. También el cáncer de colon, ¿verdad? Específicamente, porque hay un síntoma muy común en la población, que es el estreñimiento, ¿verdad? Uh-huh. El estreñimiento, muchas son las causas, ese es otro tema aparte, pero en general es la gente que no bebe mucha cantidad de agua, lo mencionabas antes, fuera de cámaras. La hidratación, el beber, como dice la recomendación médica, por lo menos 2 litros de agua al día, esa es la norma. Pero hay gente que ni un vaso se consume, ¿verdad? Entonces, eso va a dar origen a muchas enfermedades. Entonces, nosotros tenemos que cultivar las cosas que nos van a ayudar a combatir esas enfermedades. Entonces, el cáncer de colon, en el pueblo hay mucha gente que se queja de estreñimiento, ¿verdad? Y entonces dice que cuando el cuerpo no camina, el intestino tampoco camina. Eso quiere decir que debemos de estar en movimiento para que también el intestino también tenga movimiento. Entonces, y a veces comemos mucha comida con residuo, ¿me entiendes? ¿Verdad? Entonces, y no tomamos agua. Entonces se va estancando y entonces la gente se vuelve estreñida y hace también sus propias composiciones, ¿verdad? De bebidas que se toman para arreglarlas en el día, ¿verdad? Pero a la larga, el contacto crónico de las heces en las mucosas del intestino grueso principalmente van lastimando la mucosa, la van lastimando y entonces esa lastimadura activa los sistemas de malignización. Ahora, aprovechando que estás en esa parte, Rodrigo, y aprovechando, pues, porque también una de esas preguntas que plantean es ¿qué tan efectivo, tan recomendable es que algunas veces dicen que tienen que se tomarse en cuenta ayunos intermitentes, ¿verdad? Como para desbloquear o limpiar los intestinos? ¿Tú lo ves factible? ¿Es médicamente recomendable eso? ¿O debe ser de la mano de un médico? ¿O cómo es por lo que tú decías, que hay una acumulación ahí y que hay que obviamente descongestionarla? Hay enfermedades colónicas principalmente que están relacionadas a eso, a que muchas veces los gastroenterólogos recomiendan reposos gástricos, por así decirlo, como parte de un mecanismo de recompensación de la fisiología colónica, ¿verdad? Pero no así como tomarlo de hobby, yo voy a ayunar todos los días, no, porque nosotros fuimos diseñados para comer por lo menos 3 veces al día, ¿verdad? Entonces, o sea que esos ayunos deben de ser recomendados por un especialista. Porque si no, aquí todos los que nos están viendo ahorita van a decir, ya vieron, entonces ayunemos toda la semana, pero es un ayuno sin propósito. Primero hay que definir el plan de tratamiento de un especialista que lo va a recomendar, ¿verdad? Porque hay alimentos como la enfermedad de Crohn, que por eso es que ustedes miran en los supermercados, ¿cómo es que dice eso fuera que no contiene, se me fue ahorita la palabra, gluten, por así decirlo, ¿verdad? Porque se supone que el gluten sí afecta. Entonces, pero ese tipo de ayunos deben de ser recomendados por un especialista, en el caso, con un gastroenterólogo, ¿verdad? Y no tomarlo al azar, que me voy a desintoxicar, dicen. Y algunos hacen lo contrario, me voy a purgar, dicen, ¿verdad? Para que se me limpie todo, y a veces pueden ir a parar deshidratados a un hospital, ¿verdad? Porque lo hicieron de una forma incorrecta, ¿verdad? Perfecto, Rodrigo. Otra de las preguntas que me plantean es, por ejemplo, tú recomendabas el chequeo, pues, por lo menos una vez. Médico al año. Ok, y la pregunta en concreto es, ¿cuál es el tipo, cuál es el cuadro de chequeos que hay que hacerse? Si ahí son muy específicos
o a cuánto asciende o cómo hacerle, porque la persona, por lo que entiendo, es que se quiere hacer un chequeo, pero no sabe ni qué Sí, pedir. correcto. Es una excelente pregunta. Nos adelantamos en eso y después continuamos con la lista. El chequeo general, ¿vos se llama? Usted lo puede hacer un médico general, porque el médico general, o sea, obviamente el chequeo general incluye los dientes, incluyen los ojos, los oídos, o sea, es todo, ¿verdad? Pero a veces uno debe de apuntar, porque como dice el dicho, el que nada le apunta, nada le pega, ¿verdad? Si en mi familia hay diabéticos, pues yo decirle, doctor, mire, usted solo me pidió una hematología y ¿será que no me puede pedir un examen de azúcar? O una hemoglobina glucosilada, que ya son más específicos para el diagnóstico de diabetes. Entonces sí hay que hacerlo intencionadamente. Si es un médico muy minucioso, le va a preguntar qué enfermedades ha padecido o qué enfermedades hay en la familia. Entonces esa evaluación para detectar una enfermedad va a ser dirigida. Si el paciente pues, padece de enfermedades cardíacas, obviamente que el médico le va a solicitar pruebas de enfermedades cardíacas, ¿verdad? Pero en general, un chequeo general, aparte de la evaluación, primero pues la entrevista, después le va a decir, usted tiene antecedentes de hipertensión, le voy a pedir ¿cómo se llama? Un electrocardiograma. Usted tiene antecedentes en la familia de tuberculosis, le voy a pedir una radiografía. Entre sus estudios, ¿verdad? Aparte de una hematología, heces, orina, que esos son generales, pues, pero generalmente deben ser dirigidas por el médico. Lo que hablábamos anteriormente de las mujeres mayores de 40 años deben de hacer, eso no es si tengo síntomas o no tengo síntomas, los dos, ¿verdad? Una mamografía cada año, ¿verdad? Y regresar, porque mucha gente va con el médico, los examina, mire, usted está sano. Ya los hombres dicen sano, sanote, ¿verdad? Entonces, y entonces se hace los exámenes y ya no regresa porque a veces uno mira, hay pacientes atrevidos, ¿verdad? Que cuando llegan con uno ya todos los sobres abiertos, ¿verdad? Entonces, y regresan más asustados, ¿verdad? Porque hay términos que son médicos. Claro. Uno debe ser honesto y decir, doctor, lo que usted me pidió, ¿verdad? Y que el médico se los interprete, porque esa es otra cosa. Que cuando alguien va a hacerse chequeo médico, un chequeo sanguíneo, por ejemplo, y entonces la máquina es una máquina. No sé si me explico. La máquina va a decir lo que tiene uno. Tiene 15 gramos de hemoglobina, digamos 20 gramos, que lo normal en las mujeres es de 12 a 15 y en los hombres es de 13 a 16. Las mujeres tienen menos porque que están todavía activas en sus ciclos menstruales, van perdiendo ciertas cantidades. Pero entonces la máquina, y entonces los pacientes se asustan, pero esos exámenes el médico se los tiene que interpretar. Y a veces caemos, como todos sabemos de medicina un poco, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el chequeo dirigido. Porque a veces alguien va a los laboratorios, ¿verdad? ¿Y quién es su médico? No, pues yo vine solo. Sí, no. ¿Me entendés? Entonces eso hay que ponerle mucha atención. Y para concluir con las 10 enfermedades silenciosas, ya hablamos del colon, hay un cáncer que es de piel. El cáncer más frecuente en el ser humano es el cáncer de piel, pero de piel que no es melanoma. El melanoma es el cáncer que se manifiesta con lunares atípicos, aquellos lunares desfigurados, grandes, negros, ¿verdad? Entonces existe el cáncer de piel no melanoma y el melanoma. Entonces el cáncer más frecuente, hasta un 60%, es el cáncer de piel, que la gente que se expone mucho al sol, ¿verdad? Y no se protege, le van saliendo lunarcitos, ¿verdad? Pequeños, y cuando se los quiten, un cáncer, ¿verdad? De piel. Entonces que no tiene mayores implicaciones. Y hay una enfermedad que no es muy conocida, yo la menciono porque está entre esas primeras, la enfermedad de Chagas. Hay una especie como de zancudo. Nosotros le llamamos el Trypanosoma cruzi. Ese es digamos, el vector que carga la enfermedad, y cuando lo pican, porque los zancudos son como los vectores, ¿verdad? Que lo chupan y lo van a depositar. Entonces, esta enfermedad se caracteriza, por dos enfermedades. Les crece el esófago, es un esófago así tremendo, y también afecta el corazón. Eso se llama, ¿cómo se llama? Cardiomegalia.
no es porque amen mucho, sino porque están enfermos, ¿va? Se les dilata. Y eso les puede dar insuficiencia cardíaca. Y hay gente, principalmente la gente que vive en los lugares tropicales, ¿verdad? Donde abundan los zancudos. La otra es la hepatitis, ¿verdad? Principalmente la de tipo B, que para esa hay hasta vacuna, ¿verdad? La de tipo A esa es más benigna, dijéramos, pero la tipo B es que les da hepatitis. Y si no se controlan, les puede dar cirrosis, como el licor, ¿verdad? Y si no se tratan la cirrosis, les puede dar cáncer. O sea, una hepatitis puede llegar hasta cáncer, de manera silenciosa. Ahora, dime. seguí, Rodrigo. No, Hay otra y pregunta. eso el último, que eso es muy frecuente en la población femenina, porque ellos son las que tienen útero, ¿verdad? Matriz, conocida popularmente, el cáncer del cuello de la matriz, así la gente lo entiende. Nosotros le decimos el cáncer del cérvix uterino. Es tan común, ¿verdad? Pero hay las mujeres que no tienen el hábito médico de irse a hacer un papanicolau cada año. Y es tan accesible, tan barato. Eso lo hace el ginecólogo, por supuesto, pero la mujer una vez solo menstrua y todo está bien. Estoy bien, dice. Pero si estamos hablando del enemigo silencioso, hay mujeres que cuando llegan después de tantos años de no hacerse el papanicolau, y las miran ya grandes cánceres ahí en el cuello de la matriz, ¿verdad? Entonces, que se pudo haber detectado en algún examen. Pues esos son exámenes de detección temprana. Claro. Claro, estamos hablando de cáncer, pero hay enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que probablemente se pudieran diagnosticar tempranamente, ¿verdad? Hay un dicho en oncología que dice que todo cáncer que se diagnostica tempranamente se puede curar. Pero como te decía anteriormente, el 75% llegan ya en estadios avanzados, ¿verdad? Que no advirtieron inicialmente. ¿Por qué? Porque ni siquiera se hicieron lo básico, ¿va? Como es el chequeo, ¿verdad? General. A veces somos como los dientes, que creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Sí. Tantos dulces que uno come de niño, yo sí. Comía, pero... Y cómo duele ir con el dentista, ¿va? Oír ese taladro. Es horrible, ¿va? Pero por eso es que mucha gente dice, ay, no, es que cómo duele la mamografía. Sí, pero más vale un dolor en un ratito y no dolor o sufrimiento por muchos años, ¿verdad? Igual es los dientes, ¿verdad? Sí, no, definitivamente, Rodrigo. Eso, incluso lo que te iba a comentar cuando estabas comentando es que hay una pregunta que me hicieron, o más bien una aportación, que dicen que la gente que tuvo de alguna manera COVID, que también tienen que no, pues, descuidarse eso, porque pueden haber síntomas o daños colaterales que de alguna manera en este momento no se están manifestando, pero que posteriormente pueden hacer. Entonces, lo que tú decías, ¿sí? Una evaluación médica en la cual... Un paréntesis por eso, como estamos todavía en el COVID, ¿verdad? Hay muchas cosas que la medicina desconoce. Fíjate que esta es una enfermedad nueva, incluso las vacunas no podemos evaluar actualmente cuál es la mejor y cuál fue la peor, porque eso van a pasar por lo menos unos 10 años donde se va a tabular todos los datos y cuál fue el efecto colateral más delicado, más importante, más frecuente. Entonces, yo diría que las personas que les dio COVID deberían de irse, no solo porque estuvieron en un ventilador o que les dio tos, deberían irse, ellas con mayor razón, hacerse un chequeo médico. Y principalmente si tuvieron algún neumólogo, porque el neumólogo también es un médico internista que se especializó, ¿verdad? Entonces, es muy buena aportación. Sí, lo otro también, Rodrigo, es que nos hacen ver que cómo te pueden contactar. Vamos a poner a su disposición el número del doctor Rodrigo Hernández para que ustedes de alguna manera puedan abocarse con cualquier pregunta en concreto o un caso particular, o bien él los puede remitir con un especialista dependiendo de la necesidad que sea lo que busquen. Rodrigo, la verdad es de que no hay mucho que hablar, bastante, y realmente el tema es muy extenso, pero yo creo que ya la producción me está haciendo lo que tú decías, parpadeos con el semáforo en rojo, estamos ya. Tenemos 2 minutos para terminar el programa. Te dejo ahí un par de minutos para que tú te puedas despedir, recomendarle a la gente que nos ven para que nos puedan ahí quedar con esa aportación última, ¿verdad? Bueno, pues agradecerte una vez más, licenciado Rafa, y a todo el grupo que participa aquí en el set. Para mí siempre es un privilegio ser un vaso de bendición
para todos, ¿verdad? Para todos, porque sabemos que el pueblo de Dios falleció, o sea, pereció por falta de conocimiento, y este conocimiento que nosotros de alguna manera tenemos en el caso mío, yo referente al cáncer, y en general de todo lo que sabemos durante la carrera, es importante, ¿verdad? Y ahora que tenemos acceso a tantos medios en internet, por ejemplo, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado, ¿va? A qué página uno se mete. Generalmente hay que meterse a las páginas médicas. Pero concluyo con esto, que es un refrán que lo aprendimos de niños: más vale prevenir que lamentar. Sí. ¿Sí? O como dicen otros, ¿va? Más vale un ratito colorado referente a la evaluación femenina que 1000 descoloridos. Sí. ¿Verdad? Y sí, que estamos aquí y de repente pues hay oportunidad de hacer un segundo programa. Por supuesto. ¿Verdad? Con base a las preguntas, ¿verdad? Porque por ello se hacen estos programas, y que Dios los bendiga. Muchas gracias. No, a ti muchas gracias por haber aportado nuevamente a Conocimiento CB tu experiencia y la información que siempre estás investigando, y a los que de alguna manera se incluyen al programa, ya sea por medio de preguntas, aportaciones, y por qué no también los que nos ven y que de alguna manera nos hacen llegar ahí algún comentario. Muy agradecido por eso. Esto ha sido el programa de Enfermedades Silenciosas. Gracias por todo. Hasta la próxima.